Hola, mi nombre es Natacha Gader, yo soy la docente de representación gráfica para los terceros años de la escuela número 724 de Trelew. Y en este video tutorial lo que vamos a hacer es seguir configurando la plantilla que veníamos haciendo desde el video anterior, y en este caso vamos a configurar los estilos de texto y de cotas que vamos a utilizar en nuestros planos, ¿sí? Para esto lo primero que necesitamos tener abierta es la plantilla que generamos, que le habíamos puesto el nombre RG3 por representación gráfica de tercero, plantilla, ¿sí? Y es un archivo .dwt, que esto nos indica que estamos en una plantilla de AutoCAD. Lo que nosotros hicimos en el video anterior fue configurar las capas, ¿sí? Si nosotros abrimos aquí propiedades de capas, se nos va a abrir una pantalla que nos va a mostrar los distintos tipos de capas que tenemos configurados ya desde antes, ¿sí? Ahí yo lo que hice fue escribir el comando capa en vez de presionar el botón y se nos abre la misma pantalla. Y lo que habíamos hecho era configurar distintos tipos de línea A, B, E y F con los espesores de acuerdo a la norma IRAM 4502, ¿sí? Y configuramos dos tipos de línea A y dos tipos de línea B porque son los espesores que utilizamos, en este caso, estas dos líneas para el rótulo, ¿sí? Necesitamos estos espesores en el rótulo. Por lo tanto, las primeras que configuramos, que figuran como tipo A, B, E y F, son los espesores que corresponden al grupo B. El grupo B nos indica cuál es la proporción de espesores que se guardan entre esas líneas, y el otro es del grupo C, pero solo configuramos la línea tipo A y la línea tipo B, ¿sí? Por ahora, con estas líneas, con estos espesores y estilos de líneas configurados, nos va a servir. Pero ahora lo que nosotros necesitamos es configurar capas para los textos y las cotas que realicemos. Como les dije antes, es muy importante en AutoCAD tener todos nuestros elementos que vayamos a... Perdón que apreté un botón. Todos los elementos que nosotros vayamos a dibujar, tenerlos agrupados en las distintas capas, porque esto lo que nos permite es que después, si nosotros modificamos la característica de una capa, se cambia la característica de todos los elementos que deben guardar el mismo, por ejemplo, el mismo espesor o el mismo tipo de línea que necesitamos trazar, ¿sí? Entonces, esta configuración es muy importante para ordenar el dibujo. Lo que vamos a hacer ahora entonces es crear una nueva capa con este botón o con Alt-N, que nos indica el atajo, y lo que vamos a escribir es texto, ¿sí? Para que nuestros textos aparezcan aquí configurados. Le vamos a asignar un color haciendo clic en el casillero del color y se nos abre esta ventana. Como yo les había dicho, nosotros lo que vamos a tratar es de trabajar con estos colores, que son los colores con nombre que trae AutoCAD. Después veremos si necesitamos asignar otro. Por el momento, todos los colores que ya tenemos asignados son hasta el magenta, ¿sí? Por lo tanto, nos quedan estos para asignar a lo que vamos a realizar ahora. Le vamos a asignar este gris claro al texto. Y lo que necesitamos es que la línea sea de trazo continuo, ¿sí? Porque si es para texto, que no nos escriba el texto con trazo corto, porque no lo vamos a poder leer, ¿sí? Y le vamos a asignar un espesor. Vamos a asignarle un trazo bastante fino, el 0.20, ¿sí? Aquí tenemos nuestra capa para texto, ¿sí? En esta capa nosotros vamos a poner todo lo que escribamos en el plano. Después veremos si necesitamos configurar algún otro tipo de espesor para textos más grandes que nos pueda servir que el trazo sea otro, ¿sí? Y vamos a asignar una capa más para cotas, ¿sí? Damos Enter, seleccionamos un color y vamos a elegir el gris oscuro. Le damos a aceptar. El trazo tiene que ser continuo y la cota es una línea tipo B, es de trazo fino.
Por lo tanto, el espesor que le vamos a asignar es el mismo espesor que le habíamos asignado aquí a la línea tipo B, que es de 0,09 milímetros. Por lo tanto, aquí vamos a elegir este y le damos a aceptar, ¿sí? Entonces ahora ya tenemos configuradas las capas para los tipos de línea que vamos a utilizar para dibujar, una capa para texto y una capa para cotas. Por el momento, con eso nos va a bastar. Cerramos con la cruz y lo que vamos a hacer ahora es configurar los estilos primero de texto, ¿sí? Si ustedes ven acá en la caja de anotación, nosotros tenemos las opciones de los botones para acotar de este lado y para texto aquí, que nosotros tenemos dos opciones para escribir con texto de líneas múltiples o texto de una línea, ¿sí? Y aquí en acotar tenemos los distintos botones para los diferentes tipos de cotas que existen, ¿sí? Pero si presionamos esta flecha acá, se nos abre la caja vamos a presionar aquí el pin para que nos quede abierto y no se nos cierre. Tenemos aquí los estilos que trae por defecto AutoCAD para lo que es texto, para cotas, para directrices y para tablas, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es, en principio, configurar estas dos. Después la de directrices también la podremos configurar para cuando llegue el momento de hacer los dibujos de conjunto o dibujos de perspectivas explotadas o despieces, ¿sí? Primero, hacemos clic aquí y aquí lo que se nos va a abrir es este menú donde nosotros tenemos los estilos que vienen por defecto en AutoCAD, ¿sí? Viene un estilo anotativo y un estilo estándar. Lo que nosotros vamos a hacer es crear un nuevo estilo, no modificar el que ya viene, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es presionar nuevo desde aquí. Le vamos a dar un nombre. Vamos a poder, como estamos en los tipos de texto que vamos a escribir y el texto en la norma IRAM viene designado, lo que vamos a hacer es ponerle el nombre de la norma IRAM que nos interesa. Le vamos a poner entonces IRAM 4503, que es la norma IRAM que nos indica de qué manera deben ser las letras y números en los planos. Le damos a aceptar y aquí ya estamos en nuestro estilo, ¿sí? Entonces ahora sí lo podemos modificar. Lo primero que tenemos que cambiar es la fuente, es decir, la tipografía que vamos a usar. Nosotros no utilizamos Arial, sino que utilizamos una caligrafía normalizada, ¿sí? Y lo que debemos ver es en el sistema que nosotros tenemos, a ver cuáles vienen cargadas y van a comenzar con ISO, ¿sí? En mi computadora las que tenemos cargadas son estas y en la mayoría, por ejemplo en las que están en la escuela también están. Por lo tanto lo que vamos a hacer es elegir entre estas la ISOCPEUR, que tiene todas las características cargadas, ¿sí? Entonces hacemos clic ahí y aquí vemos la muestra de cómo es esa letra. Y como ven, es el tipo de letra que ustedes han estado dibujando hasta el año pasado a mano, de acuerdo a la norma IRAM, ¿sí? Aquí tenemos el estilo, que tenemos las opciones cursiva y normal. Lo vamos a dejar en normal. La relación ancho y altura es por si nosotros queremos cambiar las proporciones de la letra. Si nosotros a esto, por ejemplo, en vez de 1 le ponemos 2, lo que hacemos es convertir a la tipografía en un estilo wide, es decir, un estilo ancho, porque nos extendió en el eje X las letras. En cambio, si nosotros reducimos y ponemos un número menor de 1, por ejemplo ponemos 0,5, lo que nos hace es condensar la tipografía, ¿sí? Por lo tanto, vamos a dejarlo en 1 porque es lo que necesitamos, ¿sí? Y aquí también te da opciones por si querés reflejar el texto y demás. Esto no lo vamos a utilizar. Entonces tenemos ISOCPEUR normal y el resto de las opciones las dejamos tal cual, no las modificamos, ¿sí?
Este va a ser, le vamos a aplicar y cerrar. Y entonces ahí ya tenemos, y si abrimos esta pestaña, nosotros vamos a tener las dos opciones que ya vienen por defecto, que son el anotativo, el estándar, y tenemos el que acabamos de crear, ¿sí? El IRAM 4503. De la misma forma que creamos este, podemos crear otro, nuevo, IRAM 4503, cursiva. Vamos a aceptar y dejamos todo como está, pero modificamos esto para que sea cursiva y le damos a aplicar y cerrar, ¿sí? Y entonces vamos a tener aquí para elegir si nosotros queremos la tipografía normal o cursiva, y tenemos dos estilos creados con la tipografía y software, ¿sí? Y entre esto podemos elegir al momento que queramos escribir. ¿Está bien? Ahora, si nosotros vamos a los estilos de cota, hacemos clic en el botón y aquí tenemos la configuración que viene en el estilo ISO 25 y nos hace una muestra con distintos cotas, una cota angular, una cota de radio y una cota paralela y dos cotas lineales, vertical y horizontal, y nos hace una muestra de cómo se ve. Si nosotros presionamos el estándar, vamos a ver que nos cambian algunas características, ¿sí? Por ejemplo, la dirección del texto, ¿sí? Vamos a trabajar en base a la ISO 25 y lo que vamos a hacer es crear uno nuevo, ¿sí? Y acá lo que vamos a poner es IRAM 4513, que es la norma IRAM que nos establece de qué manera acotamos, ¿sí? Le damos continuar y aquí nos van a aparecer los menús de opciones para modificar. Vamos a empezar desde el primer fichero y lo más importante aquí es que nosotros asignemos que todo esto esté por capa, ¿sí? Porque nosotros las características de las líneas que realicemos las vamos a definir en la capa, no en el estilo. ¿Estamos? Entonces aquí tenemos definido el color, el tipo de línea, el grosor de línea, tanto para las líneas de cota como para las líneas de referencia, ¿sí? Entonces todas están definidas por capa y nosotros cuando querramos cambiar el espesor de esa línea lo vamos a hacer desde la capa. Luego tenemos desfase desde el origen, que es la distancia a la cual separa la línea de cota de lo que está midiendo, ¿sí? Esta separación que aparece ahí, que se ve muy pequeña, está definida en 625. Lo vamos a dejar como está. Ampliar líneas de cota 1.25. Lo vamos a poner en 4. Que es lo que sobrepasa de la línea de cota, ¿sí? Esta extensión la vamos a cambiar y de aquí no vamos a modificar nada más. Símbolos. Estamos trabajando con la flecha rellena, que es el que utilizamos nosotros para el tipo de dibujo técnico para piezas de metal mecánica, ¿sí? Fíjense que acá hay otras opciones que son utilizadas en otros tipos de representaciones, pero nosotros vamos a dejar esto con la flecha cerrada rellena, ¿sí? Aquí el tamaño de la flecha viene establecido en 2.5, lo vamos a establecer en 4. La marca de centro, nosotros aquí podemos establecer que nos marque los centros de los círculos y aquí nos establece cuál es el tamaño que le da a esa marca de centro. Lo que podemos establecer es en 4. Y aquí tenemos el resto de las opciones para la longitud de arco, el ángulo y demás. El resto lo vamos a dejar como está. El texto, el estilo de texto, vamos a ir a la IRAM 4503, el color de texto por capa, el color de relleno,
La altura del texto. Nosotros aquí debemos establecer qué tamaño de letra le vamos a dar a nuestras cotas. Y está establecido en 2,5, ¿sí? Lo vamos a establecer en 3. Tenemos la ubicación del texto en las cotas verticales, arriba, en el horizontal centrado, en la dirección de la vista de izquierda a derecha. Todo esto lo dejamos igual. La alineación del texto alineado con la línea de cota está bien, ¿sí? Aquí tenemos ajustar. En este caso, cuando nosotros tenemos una cota que es pequeña, lo que nosotros acá definimos qué es lo que sacamos, ¿sí? Y lo que debemos tener en cuenta es que si no hay espacio, lo que debemos sacar son las flechas, ¿sí? Las flechas van por fuera y que el texto quede, ¿sí? El resto de las cotas las dejamos igual. Las unidades debemos chequear que esté en decimal, de precisión 2,0, el separador decimal que esté con una coma y tolerancias y unidades alternativas que vamos a usar, le damos aceptar, ¿sí? Y ahí tenemos establecido nuestro estilo de cotas, ¿sí? Y le damos cerrar. Con eso nosotros aquí ya establecimos estilos de texto y estilos de cota, ¿sí? De esta misma forma como hicimos recién, podemos establecer más estilos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos querer establecer un estilo de cota de texto, por ejemplo, con una altura determinada, y podemos ir a títulos, por ejemplo. Le damos a aceptar, manejamos el ISOFEUR, lo dejamos en normal y le damos una altura y decimos que tenga 10 de altura, ¿sí? En estos nosotros no establecimos altura, va a ir con alturas por defecto de acuerdo a la escala que le demos, ¿sí? Le podemos asignar una altura. Al título le vamos a asignar 10 de altura, ¿sí? Y le damos aplicar. De la misma manera podemos crear otro que sea subtítulos, que la tipografía siga normal y que ahora aquí la altura sea 7, ¿sí? Y realizamos otro que sea para párrafos. Le damos a aceptar. Y aquí que la altura sea 5 y que sea cursiva. Y le damos aceptar, ¿sí? Y cerramos. Entonces nosotros cuando vayamos a escribir un texto podemos elegir los estilos ya establecidos con el tipo de tipografía, el estilo de la tipografía si está normal o cursiva y el tamaño, y ya lo tenemos establecido en el estilo, ¿sí? Entonces todos nuestros planos van a tener los títulos, los subtítulos, los párrafos con el mismo tamaño. De la misma manera, todos nuestros planos van a tener las cotas configuradas de la misma manera y con el mismo tamaño, ¿está? Así nosotros logramos realizar un dibujo que esté normalizado de acuerdo a las normas ISO, ¿sí? Espero les haya servido. Lo último que nos falta ahora es recordar guardar esto, ¿sí? No se olviden de guardar los cambios realizados. Yo en este caso presiono guardar desde aquí. También pueden ir desde aquí y presionar guardar o control S para save en inglés. Y también van a guardar el archivo. Entonces la próxima vez que realicemos un plano, abrimos esta plantilla y ya tenemos configurados tanto nuestras capas con los estilos de línea que vamos a utilizar, como nuestros estilos de texto y estilos de cota que necesitamos
de acuerdo a las normas IRA. Espero que puedan realizarlo sin problemas. Cualquier cosa, siempre pueden realizarme consultas a mí o a Agustín, al PEP, y mucha suerte en la creación de sus plantillas.